Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un cordial saludo desde Asunción del Paraguay. Les habla Sergio Córdoba, misionero del Señor en esta hermosa nación. Hoy estaremos hablando de la demanda del llamamiento y tomaremos el texto de Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquí encontramos, un seguidor tiene la libertad de escoger a su maestro. Tiene la libertad de escoger los temas que más le interesan. Tiene la libertad de aceptar en cualquier momento de su formación. Puede ir de un maestro a otro, recogiendo diferentes opiniones. Tiene la libertad de seguir siendo dueño de sus propias decisiones. Pero los discípulos de Jesús, a diferencia de aquellos seguidores, son escogidos y tienen que ajustarse plenamente a la constitución del reino de Dios. Para llegar a ser parte del reino de Dios, tienen que venir a Jesús para seguirle, dejarse formar y estar dispuestos a perder. Hablemos de el llamado, es venir a Jesús y seguirle. En ese versículo 19 dice: venid en pos de mí. Venir y seguir a Jesús no es construir un proyecto o un programa para mejorar nuestra calidad de vida, como lo entendemos en el occidente, que básicamente es adquirir bienestar y prosperidad personal. Venir a Jesús es más bien tomar la firme decisión de ir en pos de Él, venir e imitarlo en todo lo que Él es, seguirle. Es estar dispuesto a renunciar a sus propios deseos y sueños y poner su vida a su servicio. Pero aún es más, el discípulo de Jesús, como lo fue Pedro y su hermano Andrés, ya no es dueño de sí mismo, ya es otro el que lo adquiere, es propiedad de otro. Además, quien decide ser discípulo de Jesús pierde todo privilegio de seguir siendo dueño de su vida. Si es así, que este venir y seguir a Jesús implica varias cosas. Primero, implica una conversión real. Es necesario conocer a Jesús como Señor y Salvador y aceptar su sacrificio de fe para ser discípulo. Los discípulos de Jesús recibieron sus enseñanzas y se sometieron a Él como maestro. Venir a Jesús exige una conversión real, no religiosa. La conversión a Jesús no es solo venir, implica también seguir. Por eso el discípulo no es una teoría, exige cambio de corazón, de mente y de voluntad. Lo segundo, implica un servicio al reino. La frase "os haré pescadores de hombres" ya estaba anticipando de qué era lo que Jesús estaba hablando y cuál era su proyecto de formación para ellos. No era que dejaran de trabajar, como algunos creen, sino un cambio de trabajo, incluso muy similar al anterior, de pescadores de peces a pescadores de hombres. También implica un apostolado. Fue a partir de este momento que Jesús se mantuvo cerca de ellos, los envió de dos en dos a evangelizar, a ministrar a los más necesitados. Era un ministerio donde ellos tenían que dejar de pensar en sí mismos para darlo todo por los demás. Era desacomodarse de la silla de aprendizaje para servir a otros en las enseñanzas del reino de Dios. Y cuarto aspecto, fue un llamamiento al martirio. Después de la resurrección de Jesús, los envió a todo el mundo, diciéndoles que hicieran discípulos en todas las naciones, que lo que ellos habían recibido de Jesús lo transfirieran ahora a sus discípulos. Este fue el llamado al martirio, porque este llamado no solo los llevó de una conversión a un ministerio y luego a ser enviados, sino que ahora tenían que pensar que este llamamiento exigía que ellos aún estar dispuestos a morir por la causa. La historia dice que estos murieron ejecutados por su testimonio. Solo Juan pudo sobrevivir. De lo primero, el llamamiento es claro, es venir a Jesús y seguirle. El llamamiento implica dejarnos formar. En esa parte del versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recordemos que el ministerio de Jesús comenzó y se sostuvo en Galilea, una región esclavizada por el pecado y sumida en las tinieblas. En Mateo 4:16 dice: pueblo asentado en tinieblas
en región de sombra de muerte. Estos discípulos de Jesús no eran oriundos de Jerusalén, ciudad religiosa y de más impacto social, económico, y una ciudad cosmopolita. Eran galileos, vivían en un lugar tenebroso, nada apropiado para un buen creyente. Escogió Jesús hombres comunes, porque su ministerio se dirigía a hombres pecadores. Jesús no buscó lo que cualquier otro líder buscaría: las personas de influencia religiosa, política o social. En estos candidatos, primero Pedro, Andrés, y luego encontramos otros dos hermanos, Jacobo y Juan, en el mismo pasaje. Eran hombres comunes y corrientes. Ninguno era reconocido por su erudición o por su sabiduría. No eran grandes oradores. De hecho, vivían al margen de lo que era el sistema religioso de la época. No sobresalían en sus talentos naturales o habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran propensos a equivocarse, a fallar, a tener actitudes incorrectas, a que le faltara la fe, a experimentar diferentes fracasos. Aún Jesús dijo que eran lentos para aprender y espiritualmente torpes. A Pedro se le conoce por ser impetuoso y traicionero. A su hermano Andrés por fijarse solo en las cosas pequeñas. Recordemos de los otros dos hermanos, Juan y Jacobo, por tener un carácter explosivo. El apodo de estos dos hermanos eran los hijos del trueno. Imagínense el genio de estos dos hermanos. Todas sus limitaciones y fracasos parecían ensombrecer su potencial. Desde nuestra perspectiva humana, la propagación del Evangelio, la fundación y la consolidación de la iglesia dependieron de hombres imperfectos, hombres comunes y corrientes. Algunos podían pensar que si Jesús hubiese querido que su mensaje tuviera mayor impacto, el máximo éxito, debió haber escogido personas más influyentes, de carácter firme y personalidades arrolladoras. Debió también haber elegido a las personas con más influencia entre el público para que su mensaje se extendiera más fácil y con mayor efectividad. Sin embargo, no escogió a un solo rabí, ni a un escriba, ni a un fariseo o saduceo. No escogió un sacerdote. La elección de los 12 fue un juicio de Jesús contra la corriente religiosa establecida. Jesús los seleccionó, los preparó, les enseñó las escrituras, les enseñó a orar, a perdonar, a servirse mutuamente con humildad, pero lo formó para que vivieran una vida santa. Y aquí encontramos de manera clara al apóstol Pedro, que en Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, la bienaventuranza, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí encontramos esa bienaventuranza del Señor, pero más adelante vemos también cómo el Señor le forma, le reconoce aquellas cosas que realmente resaltaban en su vida, pero también le hace correcciones, como en ese mismo capítulo, en el versículo 23, le dice: pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí anunciaba al Señor la muerte y Pedro le lleva aparte para reconvenirle. Y ahí el Señor le hace una tremenda, muy fuerte corrección al apóstol Pedro. Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo manso, lo débil, de modo que no quede la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien al mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Esta historia de la redención del hombre es su historia, la historia de Jesús, usando lo indigno y moldeándolo como el alfarero moldea el barro. No importa cuál sea su origen, y en nuestro caso nuestro origen, nuestra descendencia, nuestro pasado, Dios busca toda clase de personas para hacerlos sus hijos y sus siervos. Si tú te sientes inadecuado para ser un discípulo de Jesús, piensas que no eres el mejor, que no lo mereces, que te falta mucho para aprender, que luchas con tus debilidades, ya estás entre los candidatos que Él escogería para su servicio. Aquellos que son más renuentes a buscar liderazgo en la iglesia son los que más riesgo tienen de ser llamados a servirle. Ahí está la segunda implicación. La primera, repito, habla de la necesidad, del aspecto que el llamado es venir y seguir a Jesús. Lo segundo, que implica dejarnos formar. Y lo tercero,
El llamado implica estar dispuestos a perder por seguir a Jesús. En ese versículo 20 de Mateo capítulo 4, dice la palabra de Dios: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Los discípulos de Jesús dejaron las cosas en las que eran expertos y apegados. Está el caso de Pedro, su hermano Andrés, Juan y Jacobo. Dejaron sus redes, sus barcas, sus profesiones, sus familias. Más adelante Simón Pedro exclama: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10:28. Se lanzaron al llamamiento con una fe que no les permitía ver la magnitud de lo que iban a dejar. Todas aquellas cosas y actividades que les daba seguridad y estabilidad fueron puestas a disposición de Jesús en el momento de seguirle. La convocatoria de Jesús va adelante y es a la vez seguida por obediencia. La respuesta es a Jesucristo mismo. Los discípulos respondieron con libertad a venir y seguir, a dejarse formar, pero también a dejar. Los discípulos siempre se pone a disposición del Maestro. No dicta sus propias palabras. Es adecuado señalar que uno no puede ser discípulo de Cristo sin perder aquellas cosas que normalmente buscaría en la vida. El mismo pasaje de Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El costo de no ser un discípulo, sin embargo, es mucho más grande, aún si se considera solo esta vida, que el precio que hay que pagar por caminar con Jesús. No ser un discípulo cuesta no poseer la paz duradera, cuesta perder la vida saturada por completo del amor de Dios, cuesta esa fe que lo ve todo a la luz del gobierno de Dios para bien, la esperanza que se mantiene firme en circunstancias más desalentadoras, el poder para hacer el bien y resistir las fuerzas del mal. Yo les invito para que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos haga verdaderos seguidores, verdaderos discípulos del Señor. Bendito Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder mirar el llamamiento y, oh Dios de los cielos, esas demandas del llamamiento. Así como, oh Dios, lo entendieron Pedro y luego su hermano, como Juan y Jacobo, para venir y seguir a Jesús. Entender, oh Dios, que implica dejarnos formar y entender, bendito Señor, que estamos dispuestos a perderlo todo, porque lo hemos ganado todo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Sea tu bendición sobre tus hijos y, oh Dios, guárdanos y bendícenos. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.